Bueno, vamos a arrancar entonces con este tema de hoy, de leche, y que yo había pensado ponerle como título Ángel o demonio líquido, y me pareció algo excesivo, ¿no? Hablar de ángel a algo que no es tan angelical como parece, pero tampoco un demonio líquido, porque la leche de demonio no tiene tampoco. No es ni ángel ni demonio. En realidad, todos los... Discúlpenme un segundito, voy a cerrar la puerta. En realidad, todos los alimentos con los que contamos tienen de ángel y tienen de demonio. Hasta el propio oxígeno que respiramos, que es lo que nos permite la vida, porque si no respiramos no podemos vivir, pero al mismo tiempo lo que estamos respirando, ese oxígeno que respiramos, nos oxida. De la misma manera que el oxígeno atmosférico oxida un trozo de hierro que dejamos a la intemperie, el oxígeno que nosotros respiramos nos va oxidando. Y eso es lo que va deteriorando nuestra salud y puede terminar con la muerte de un ser humano, ¿no? Por supuesto que las células tienen un sistema antioxidante que nos protege, pero ese sistema antioxidante hay que entrenarlo, a ese sistema antioxidante hay que darle la materia prima para que funcione. ¿Y cuál es la materia prima? Bueno, los betacarotenos, la vitamina D, la vitamina E, el zinc, el selenio, el manganeso. Bueno, hay que comer, voy a admitir una persona, hay que comer de todo para darle a ese sistema antioxidante la materia prima para que pueda cumplir con su función. Por eso digo, todos los alimentos en general tienen de ángeles porque los necesitamos comer: la leche, la carne, los huevos, las hortalizas, las frutas, los cereales, las legumbres, y al mismo tiempo tienen una serie de contras que pueden deteriorar nuestra salud. Entonces me pareció que ponerle a la leche ángel o demonio líquido era como tildar a la leche de venenosa y los otros alimentos no, y esto no es tan así. Por eso le cambio el título y pongo leche controversia, las controversias que pueden haber en la leche. La leche es un alimento, esperen un cachito que hice acá, la leche es un alimento que contiene proteínas, tiene 3 gramos de proteína por cada 100 centímetros cúbicos de leche, es una proteína de alto valor biológico, es decir, una proteína que tiene el mismo valor que la proteína de la carne o la proteína del huevo. Es una proteína, como toda proteína de origen animal, de mejor calidad que la proteína que viene del reino vegetal, como son, por ejemplo, los cereales, las legumbres, los frutos secos, las semillas. La leche contiene lípidos, contiene grasas, tiene alrededor de 3 gramos de grasa por cada 100 centímetros cúbicos de leche. Uy, acá hay un montón de gente para admitir. Denme un segundito y seguimos, ¿sí? A ver, ahí se está uniendo. Bueno, entonces, tiene grasas o lípidos, 3 gramos de lípidos por cada 100 centímetros cúbicos de leche, que aporta energía. Y tiene también 5 gramos por cada 100 centímetros cúbicos de leche de glúcidos o hidratos de carbono. Es lo mismo, el azúcar de la leche se llama lactosa. Y la lactosa contiene un componente, la lactosa es un disacárido. Son 2 moléculas de monosacáridos que están unidas entre sí, una es glucosa y la otra es galactosa. Y la galactosa es muy importante porque forma parte del tejido nervioso. Tiene que ver con sostener, mantener el tejido nervioso. O sea, como ven, la leche es un alimento que es muy completo y que no hay que denostarlo. Pero los alimentos no hay que verlos así en forma separada. Bueno, a ver cuánto tiene de proteínas, cuánto tiene de grasa, cuánto tiene de glúcidos, qué cantidad de calorías nos aporta. El alimento hay que verlo en su totalidad, no en forma fraccionada. La leche, la carne, los huevos, las hortalizas, siempre hay que verlos en su totalidad y van a lograr entender qué es lo que quiero decir con esto.
Quiero agregar que la leche también aporta vitamina A y vitamina D. Esto es muy importante. La vitamina A es la vitamina antiinfecciosa por excelencia y la vitamina D es una vitamina inmunomoduladora. O sea, fíjense qué importante en estos tiempos de COVID hablar de vitamina A y de vitamina D. Bueno, la leche aporta vitamina A y vitamina D. Y fundamentalmente administramos la leche, los especialistas en nutrición, porque es un alimento protector para evitar el déficit de calcio. O sea, cualquier nutricionista le va a decir, tienen que tomar leche o derivados lácteos, como por ejemplo los quesos o el yogur, que son los más frecuentes, los quesos en sus diferentes tipos, porque es la manera de aportarle calcio al cuerpo. Lo cierto es que nosotros contamos con un montón de alimentos que nos aportan proteínas, por ejemplo, proteína de alto valor biológico. Por ejemplo, la carne y los huevos aportan proteína de alto valor biológico. Todos los alimentos que contienen grasa tienen algo de vitamina A y vitamina D. Grasas, no tenemos problema, muchos alimentos aportan grasa, tanto en el reino animal como en el reino vegetal. E hidratos de carbono, ni que hablar. Los cereales a la cabeza y las legumbres, por ejemplo, son fuentes muy importantes de hidrato de carbono. Con lo cual podemos llegar a decir, bueno, es tan importante la leche porque cada uno de los elementos que me aporta la leche me lo pueden aportar otros tipos de alimentos. El punto es el calcio. Pero también nosotros podemos conseguir calcio, por ejemplo, en el reino vegetal, sin ningún problema. Es decir, lo que uno tiene que entender es que la leche es un alimento que está presente en la especie humana en los últimos 8.000 años. Y el Homo sapiens sapiens, que somos todos nosotros, venimos evolucionando más allá de 800.000 años. 1,5 millones de años como género Homo. Y siempre sin leche. La leche en la especie humana se introduce en los últimos 8.000 años. Y sin embargo uno puede ver esqueletos de nuestros ancestros con huesos muy bien formados y hasta incluso que tienen fracturas, tienen lesiones y los han cicatrizado muy bien. Y la leche no existía, y mucho menos los derivados lácteos. Es decir, que la leche no es tan esencial como nos cuentan para poner calcio en nuestro cuerpo. Y después vamos a ver algunos gráficos al respecto. Entonces, con esto quiero decir, la leche es un muy buen alimento, pero tiene también sus contras y cada uno de sus elementos pueden ser reemplazados por otros tipos de alimentos. Como les decía antes, los alimentos no deben fraccionarse. Hay que analizarlos en su totalidad, porque la leche precisamente tiene, hay muchos artículos que así lo avalan, que pueden de alguna manera, discúlpenme que voy a admitir una persona, ya está. Podemos decir que la leche tiene efectos cancerígenos. Después los vamos a analizar. O sea, la leche está relacionada con el aumento de la prevalencia de cáncer de próstata, de cáncer de mama, de cáncer de ovario. Con lo cual uno puede decir, bueno, entonces la leche es cancerígena. Lo que sucede es que la leche también tiene factores anticancerígenos. Por eso digo, los alimentos no deben fraccionarse. Yo no debo decir, bueno, la leche tiene factores de crecimiento o estimula factores de crecimiento que pueden en una persona adulta llevarla con el tiempo, en un varón a hacer un cáncer de próstata, en una mujer a hacer un cáncer de mama o un cáncer de ovario. ¿Por qué? Porque la leche también tiene factores anticancerígenos. Por ejemplo, el ácido linolénico conjugado, que ustedes lo van a encontrar con la sigla CLA, CLA, es un factor anticancerígeno. Entonces, la leche es cancerígena y viéndola en su totalidad, probablemente no. O no tanto como para poder decir, sí, es un alimento cancerígeno. Ahora, yo como médico clínico u oncólogo, eventualmente, tengo un paciente con un cáncer de próstata, con un cáncer de ovario, con un cáncer de mama. ¿No le quitarías la leche? Y probablemente sí. Pero ya está instalado el cáncer. Con esto quiero decir que yo no le voy a sacar la leche a la población porque la leche es cancerígena. ¿Se entiende el concepto? Porque la leche, si bien, si yo la fracciono, puede decir que tiene factores que me llevan al cáncer, pero también tienen factores que me alejan del cáncer. Y les cuento una cosa más. Por ejemplo, hay trabajos, muchos trabajos, que han demostrado que la leche es un factor de protección para el cáncer de colon. Entonces, para algunos tipos de cánceres, probablemente
la prevalencia y para otros tipos de cánceres es protectora. Entonces, no sé si se entiende, cualquier cosa que ustedes no comprendan o que les resulte dificultoso, tienen la posibilidad de abrir el micrófono y hacer la pregunta, no hay problema que interrumpan, ¿no? Ahora, lo que yo quiero dejar en esta charla, y me gustaría que ustedes los movilice y eventualmente los lleven a investigar, que la leche no es un alimento tan simple. La leche es un alimento que es un sistema de señalización para el crecimiento de los mamíferos. Esa es la finalidad de la leche de vaca. Es transmitirle, introducirle al ternero un sistema de señalización para que llegue a hacerse un toro o una vaca. De la misma manera que la leche humana es para que el lactante humano consuma de la leche de su madre y llegue a transformarse en un niño y posteriormente un adolescente y un adulto. Es un sistema de señalización específico para el crecimiento en general de los mamíferos. Ahora, ¿está bien darle leche de vaca a un niño? Porque en realidad nosotros le estamos insertando, como digo acá, un software que va a ser traducido en las células de los tejidos del cuerpo humano para el crecimiento, pero para el crecimiento al estilo humano, no al estilo toro o vaca. Este es el concepto entonces que ya empieza a nosotros a hacernos pensar y a decir, bueno, ¿cómo es este asunto de la vaca? Porque yo lo que estoy consumiendo en un vaso de leche es en definitiva introduciendo en mi cuerpo un software que va a ser traducido por esa computadora que es la célula y que va a desencadenar la duplicación y el crecimiento de esas células para ir aumentando la masa corporal. Eso es lo que le sucede a un recién nacido que va a terminar duplicando su peso al nacer a los 6 meses. Después vamos a hablar un poco más de esto, ¿no? Ahora, acá tienen la network, o sea, está bien identificada la red molecular a través de la cual interviene la leche de un mamífero específico, en este caso que yo les estoy presentando, es la leche humana, para producir el aumento de la masa corporal de ese niño, de ese lactante, de ese recién nacido lactante, que debe aumentar su masa corporal, es decir, su masa magra y su masa grasa. Tiene que ir aumentando de peso a expensas, por eso el pediatra controla tanto el peso de un lactante, porque sabe a través de este valor indirecto que está aumentando la masa magra y la masa grasa, y que está creciendo, su cerebro. Ahora, dentro de la célula hay un cartero, alguien que factores de la leche lo estimulan y ese cartero manda la carta al núcleo de la célula para dar la orden de que esa célula se tiene que reproducir. Ese cartero se llama mTOR, mTOR. Eso está dentro, es el cartero que está en el citoplasma, es un conjunto de proteínas que están en el citoplasma de la célula y cuando es activado inmediatamente se traslada al núcleo de la célula para dar la orden de que se empiecen a sintetizar las sustancias que son necesarias para que las células se repliquen. Es decir, se empieza a sintetizar ácidos grasos, se empiezan a sintetizar proteínas específicas de la especie, se empiezan a sintetizar ácidos nucleicos, todo lo que se necesita para la construcción y la reproducción de las células. Es decir, que la leche produce modificaciones epigenómicas. Perdón un segundito que alguien está preguntando. Modificaciones epigenómicas, es decir, este cartero que llamamos mTOR, que factores de la leche lo estimulan, se dirige al núcleo y provoca cambios en los, digamos, alrededores de los genes. Eso se llaman modificaciones epigenómicas para que se ponga en marcha la construcción de nuevas células. En realidad, todos los alimentos condicionan y dan forma a la actividad del genoma humano.
Es decir, no solo la leche tiene incidencia sobre el material genético. Cualquier cosa que comamos va a provocar modificaciones en el material genético. Todo lo que hagamos produce modificaciones epigenómicas. El entrenamiento físico también es una manera de meterte con el material genético y de provocar modificaciones en nuestros genes. O sea, no solo es un tema de la leche, ¿no? Entonces, este mTOR es el cartero que va a regular la síntesis de proteínas, de lípidos, de nucleótidos, que orquestan el crecimiento y la proliferación celular. Pero, ¿qué factores son los que estimulan el mTOR y que tiene la leche? Yo les diría que me está avisando que en 10 minutos esto se terminaría, con lo cual creo que nos podemos volver a enganchar con el mismo ID. ¿Está? Bueno, entonces, las proteínas de la leche contienen aminoácidos. Como toda proteína, está formada por una cadena de aminoácidos. Pero las proteínas de la leche tienen unos aminoácidos particulares, específicamente leucina y también glutamina, que estimulan el mTOR y que favorecen el crecimiento celular y la duplicación de las células. En definitiva, el aumento de la masa corporal. Y todas las leches de mamífero, leche de coneja, de ratona, de burra, de yegua, humana, monos, todas tienen las mismas proteínas y todas contienen la misma proporción de leucina sobre todo. Fíjense, por ejemplo, en cuanto al contenido de leucina de la leche de vaca, tiene 10.4. El huevo tiene 8.4, la carne de vaca tiene 8.09, la carne de cerdo tiene algo menos, las lentejas, siempre menos que la leche. En este caso, la leche de vaca. La leche es la que contiene mayor cantidad de lo que se llaman aminoácidos de cadena ramificada, y de ellos específicamente la leucina. Y acá vamos a entrar en lo que se llama ley de lactancia, que es un poco lo que yo les decía anteriormente. Predice la tasa de crecimiento de una especie de mamífero determinado. Es decir, como les decía antes, la leche de cualquier mamífero siempre contiene 10 gramos de leucina por cada 100 gramos de proteína de la leche. La leche del mamífero que ustedes me hablen siempre tiene 10 gramos de leucina, que va a ser la que va a activar ese cartero del que le hablaba, que es el mTOR, y que va a dar la señal al núcleo para que las células se reproduzcan y crezcan. Ahora fíjense, el tema pasa por la cantidad de proteína que tiene la leche del mamífero que nosotros estemos analizando. En este caso, a ver, vamos a ir más adelante, que es más, fíjense, los gramos de proteína, en el caso de un conejo, es el mamífero que más gramos de proteína tiene por cada 100 gramos de leche de, en este caso, coneja. Conejo y rata son los que tienen mayor contenido de proteína. Por lo tanto, si bien la cantidad de leucina es la misma, como tienen mucha más proteína, tienen más leucina. Y por lo tanto la activación del mTOR es mayor. Por lo tanto, la duplicación del peso al nacer, en el caso del ratón y del conejo, es más o menos a los 7-8 días de haber nacido. Fíjense que en el caso de un ser humano, que es el punto 1, recién a los 200 días de haber nacido. Pero como no tiene la misma cantidad de leucina por cada 100 gramos de proteína, sí, pero la leche humana tiene muy poco, es de los mamíferos la que tiene menor contenido proteico. Sin embargo, la leche artificial que le dan muchas veces a los chiquitos, que la mamá por H, por B o por R no le puede dar el pecho, que es este punto acá que lo ven señalizado, donde dice leche fortificada con proteína, tiene mayor contenido de proteína, prácticamente como lo tiene la oveja o el cerdo. Y eso es perjudicial a la especie humana. ¿Por qué?
la leche humana tiene poca cantidad de proteína y por lo tanto duplica la masa corporal del recién nacido recién al cabo de 200 días, más o menos a los 6 meses de haber nacido. Porque es más importante el crecimiento del cerebro. Desde el nacimiento nacemos con un cerebro de unos 350 gramos y al año ya estamos cerca del kilo. Es el momento, ese primer año de vida es el momento fundamental para que crezca el cerebro y el cerebro se complejice, haga sinapsis. Si creciera tanto el cuerpo a la velocidad de un cerdo o de una cabra o de un conejo o de una ratona, es tanto lo que aumenta la masa corporal que le resta energía para el crecimiento del cerebro. Claro, pero el ratón o el conejo tienen un cerebro pequeño, por eso son ratón o conejo, pero el ser humano viene programado para otra cosa. No puede poner en riesgo el crecimiento del cerebro. Por eso la leche de madre tiene la cantidad de proteínas que debe tener para la especie humana, que se caracteriza por un cerebro pesado, grande y complejo, con mucha sinapsis, que no es el de una vaca. Entonces, ¿está bien darle a un lactante leche de vaca o una leche artificial que no respeta la cantidad de proteínas? ¿Eso pone en juego el desarrollo de su cerebro? Es decir, la leche de vaca, para que crezca un ser humano, no corresponde porque es un crecimiento que no es el adecuado y pone en juego el crecimiento del cerebro. Bueno, en todos los mamíferos, excepto en los humanos neolíticos, es decir, hace 8.000 años, 10.000 años, cuando empezamos a consumir leche, la activación postnatal de la mTOR por la ingesta de leche está restringido a lo que llamamos periodo de lactancia. En el caso de la especie humana, el Homo sapiens sapiens, es el primer año de vida y con leche humana. Luego continúa la estimulación de la mTOR, que es el factor de transcripción para el crecimiento, por otros alimentos con una actividad menos intensa porque tienen menor cantidad de leucina. Vimos como la carne tiene leucina, pero menos que la leche de madre, y estimula el mTOR para el crecimiento, para el aumento de la masa corporal, pero no provoca una hiperactivación de la mTOR como lo puede producir la leche. Entonces, en términos de biología evolutiva, el consumo persistente de leche fuera del periodo de lactancia, y más aún cuando no es de nuestra especie, es un comportamiento humano novedoso que puede ejercer efectos adversos a largo plazo sobre la salud humana. Entonces, ¿tiene sentido darle leche a un adulto? Y la verdad, me parece que no. Si bien aporta proteínas, grasas, hidratos de carbono, calcio, vitamina A, vitamina D, como vimos antes, el otro lado, la contracara, es que me provoca una hiperactividad de la mTOR. Estoy incorporando a mi cuerpo un software, un programa para crecer como un toro. Pero lo más factible es que no me transforme en toro, que me transforme en obeso. Entonces, la activación intensa y persistente de la mTOR impulsa un cuasi programa sin objetivo, pero que es de suma preocupación porque esta hiperactivación de la mTOR me lleva a un aumento de la masa corporal que para aquel que no hace un entrenamiento físico adecuado, lo más factible es que se transforme en un obeso y que termine con una diabetes mellitus o que termine con un cáncer. Como dijimos anteriormente, en el varón cáncer de próstata, en la mujer cáncer de mama o de ovario. O, por ejemplo, la presencia de acné o la presencia de asma, fenómenos alérgicos, de asma o de eczema atópico. Eso tiene que ver con el consumo de leche de vaca, que no es ni de nuestra especie y que la estamos consumiendo en un momento en el que no lo estamos necesitando. La leche, además, tiene otra cuestión. La proteína de la leche, sea caseína, lactoalbúmina, lactoglobulina, lactoferrina, que son las diferentes proteínas de la leche, tienen encriptadas péptidos bioactivos. Cuando se digiere esa proteína en la luz del intestino, una vez que la ingerimos, se liberan estos péptidos bioactivos
que tienen acción en el cuerpo. Acá se enumeran las acciones benéficas que tienen esos péptidos. Pero no se olviden que las beta-casomorfinas, que son uno de estos péptidos producto de la digestión de la caseína, pueden atravesar la mucosa intestinal, llegar a la sangre y actuar como